Vector unitario. El vector unitario, sea V1 un vector, A1 y A2 son coordenadas del vector, aunque esté escrito de forma horizontal, pues sabemos que es vertical, ¿no? Un vector en R2, un vector en el plano, el recto, el vector unitario se escribe como unitario de V1 y eso es igual a V1 sobre su norma. O sea, el vector en sus coordenadas rectangulares o el vector en función de sus vectores base, ¿no es cierto? En coordenadas rectangulares dividido para su norma. Es la razón. ¿Por qué es unitario? Bueno, V1 es el vector y la norma de V1 se escribe con esas dos barritas. ¿Por qué no supera la unidad, no es cierto? Porque está escrito en valores menores a la unidad. Por eso se le conoce como vector unitario. Vamos a ver un ejemplo de este para que ustedes puedan verificar. Ya, tan sencillito como esto, ¿no? Yo tengo V como un vector y me pide determinar el unitario de V. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir V 3i más 2j, ¿sí? En función de sus vectores base o en su coordenada rectangular y la norma de V. La norma de V, recordamos que era raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. La norma de V es igual a raíz de 9 más 4 y la norma de V va a ser igual a la raíz de 13. Me queda unitario de V es igual a V sobre su norma. Unitario de V, podemos poner esto con una flechita arriba porque indica que esto también es un vector. 3i más 2j sobre la raíz de 13. Ya, separamos cada término unitario de V. Aquí puedo racionalizar para que la raíz de 13 pues no me quede la parte del denominador, raíz de 13 sobre raíz de 13. Esto no es necesario, pero se puede omitir. Si no quiero escribir como fracción, me refiero, ¿no? Entonces me quedaría 3 raíz de 13 y más 2 raíz de 13 j sobre 13. Y ya está escrito como fracción. Si no quería hacer eso, pues simplemente hubiera escrito de la siguiente forma. 3 raíz de 13i más 2 raíz de 13j, aplicando fracción homogénea. O en lugar de escribirle en fracción, pues escribir con su valor decimal. Unitario de V es igual a 0,83i más, recuerden que cuando son radicales, pues es no exactas, pues son números irracionales, o sea, son números que tienen infinitos decimales. 0,55j. Bien, y se le llama vector unitario porque esto no llega a la unidad, es menor que 1. Bien, en la parte del desplazamiento, sea U un vector y V otro vector, o sea, ambos son vectores que tienen esas coordenadas en R2 porque están en el plano. Desplazamiento es U por V, es vector final menos inicial. A lo que se refiere en la parte del desplazamiento significa que la partícula se ha movido de la posición final a la posición inicial. Bueno, es una diferencia, ¿no? El desplazamiento se utiliza mucho en la parte en el estudio de física, cuando se está haciendo el estudio de velocidades, de posición, el cambio de posición, ¿no? Posición final menos posición inicial, y a eso le llamamos desplazamiento. En cambio, si es algo escalar, pues hablamos de distancia recorrida. ¿Ok?
Entonces ahí tienen el desplazamiento, es v menos u, o sea, final menos inicial. Y me queda otro vector. Estoy simplemente restando sus coordenadas. Y la distancia es la norma de estas coordenadas, porque la distancia es un valor de magnitud. Ejemplo, ahí está el ejemplo, el vector u que tiene 4 y menos 2 de coordenada rectangular y el vector v que tiene 3 y 4 de coordenada rectangular. Determine el desplazamiento hacia el vector, del vector u hacia b. La distancia del vector u hacia b, o sea, una vez determinado el desplazamiento, hacemos su norma, como quien dice, ¿no? Igualita la norma. El producto punto, el producto vectorial, o sea, producto cruz, y el vector unitario de u y de v. Bien, y aquí está el ejemplo, la solución. El desplazamiento de u por v es v menos u. Hacemos la diferencia entre las coordenadas y me sale otro vector. Recordar que el desplazamiento es otro vector. La distancia es un valor escalar, entonces es la norma de lo que tenemos ahí. Si utilizamos las mismas que sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, pues quedaría la misma norma, ¿no? La distancia es la raíz de las coordenadas del desplazamiento elevado al cuadrado. Ahí está el ejemplo y me sale raíz de 37. Y hasta la norma, esa es la distancia. Y el producto punto era el producto entre las primeras coordenadas más el producto de las segundas coordenadas. U es la primera coordenada de U, menos 2 es la segunda coordenada, 3 es la primera de U del segundo vector que es V y 4 es la segunda coordenada del vector que es V. Se multiplican, se hace la adición y me queda un escalar. Recuerden que en el producto punto sale como resultado un valor escalar. Y el producto cruz utilizamos la determinante y me queda como resultado en una coordenada que es la coordenada del eje Z. Y esa coordenada es el valor de K. Aplicando la teoría de determinantes, U cruz V es la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Podemos hacerlo por separado. La diagonal principal es A1 por B2. ¿Y eso qué es? El producto entre estas dos. Diagonal principal menos diagonal secundaria, el producto entre estos dos. Reemplazamos en la formulita y lo podemos determinar. Aquí está. Entonces, cambiando los valores, pues me quedaría 4 por 4 menos 3 por menos 2 de las coordenadas que ya tenemos previamente escritas. Y me sale el resultado en 22K. Y el vector unitario. El vector unitario es de esta formulita, el vector en función de sus vectores base o en coordenada rectangular con I y J sobre la norma del vector U, que es el mismo, ¿no? Entonces, determinamos la norma de U primero. La norma de U era la raíz de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Me sale 4i menos 2j, sus coordenadas, sobre raíz de 20. Racionalizado me queda 2 raíz de 5, 5, raíz de 5, 5. ¿Sí? Racionalizado. Escrito en fracción. Si ustedes le quieren escribir esto en, en decimales, pues pueden escribirlo. Y recuerden que este valor pues va a ser menor a la unidad. ¿Ok? Bien. Y la otra, el otro unitario del vector v. Es lo mismo, escribimos las coordenadas, escribimos su norma, me sale raíz de 25 y escribimos en fracción. Y esta fracción pues es menor a la unidad.